Mi hijastra dijo que desearía que mis gemelos nunca hubieran nacido y los llamó engendros. Debido a esto, le corté los pagos de su matrícula universitaria por completo. Me casé con Rick cuando su hija Haley tenía 12 años y durante 4 años fuimos como una familia real. Nunca intenté reemplazar a su madre, que vivía al otro lado del país con su nuevo esposo. Haley se quedaba con nosotros durante la escuela y pasaba los veranos con su mamá. Teníamos una rutina estupenda en la que yo la ayudaba con la tarea. Horneábamos juntas los domingos y ella me hablaba de sus amores platónicos mientras yo le trenzaba el cabello. Me llamaba por mi nombre de pila, lo cual estaba bien, pero me presentaba como su madre extra, bonus mom, ante sus amigos, algo que siempre me hacía llorar de emoción. Cuando quedé embarazada de los gemelos, Haley tenía 16 años y parecía emocionada. Ayudó a pintar la habitación del bebé, vino a las ecografías e incluso me organizó un baby shower sorpresa con sus amigas. Después de que nacieron los niños, ella corría a casa después de la escuela para cargarlos. Aprendió a cambiar pañales y se hacía llamar la mejor hermana mayor de la historia. Rick estaba en las nubes al ver a todos juntos. Entonces Haley cumplió 18 años y entró en la universidad de sus sueños a 3 horas de distancia. Estábamos muy orgullosos. Rick y yo acordamos cubrir la matrícula y el alojamiento, mientras que su madre se encargaría de los libros y el dinero para sus gastos. Era caro, pero valía la pena por el futuro de Haley. Ella volvía a casa cada pocas semanas durante ese primer semestre y las cosas parecían normales. Los gemelos ya caminaban y gritaban de alegría cuando la veían. En el segundo semestre, algo cambió. Haley empezó a criticar todo lo que yo hacía. La ropa de los gemelos era de mal gusto. Sus juguetes eran demasiado ruidosos. La comida que yo preparaba no era lo suficientemente orgánica. Se quejó de que habíamos convertido su habitación en un cuarto de juegos, a pesar de que solo habíamos añadido una caja de juguetes manteniendo todas sus cosas. Rick decía que solo se estaba adaptando a la vida universitaria. En las vacaciones de primavera, trajo a casa a su compañera de cuarto, Amber. Amber era una de esas chicas que pensaban que tener hermanos menores era vergonzoso y que los padres eran solo cajeros automáticos. No paraba de hacer comentarios sobre cómo Haley estaba atrapada visitando a la familia en lugar de ir a Cancún como todos los demás. Haley empezó a estar de acuerdo, diciendo que los gemelos hacían imposible relajarse en casa. Una tarde, le pedí a Haley que cuidara a los niños durante 1 hora mientras yo iba de compras. Regresé y los encontré llorando en sus cunas mientras Haley estaba en el sofá con Amber viendo Netflix. Dijo que no dejaban de hacer ruido, así que los puso en tiempo fuera. Tenían 2 años. Rick habló con ella esa noche sobre la responsabilidad, pero ella simplemente puso los ojos en blanco y dijo que estábamos siendo dramáticos por unos bebés que ni siquiera recordarían nada. Llegó el verano y Haley anunció que se quedaría en la universidad para una pasantía. No hubo tal pasantía. Su amiga publicó fotos de ellas en la playa todos los días, pero seguimos pagando la matrícula porque Rick no quería empezar un drama. Cuando vino a casa para el cumpleaños de Rick. Luego, durante la cena, Rick mencionó que estábamos considerando mudarnos a una casa más grande porque los niños estaban creciendo. Haley estalló. Dijo que estábamos borrando su hogar de la infancia, que ahora todo se trataba de los gemelos y que ya nadie se preocupaba por ella. Intenté explicarle que nos aseguraríamos de que tuviera una habitación en cualquier casa que compráramos. Fue entonces cuando lo dijo, me miró directamente a los ojos y dijo que desearía que los gemelos nunca hubieran nacido porque lo arruinaron todo y convirtieron a su padre en alguien que solo se preocupaba por su nueva familia. El rostro de Rick se puso blanco. Los gemelos estaban justo allí. El mayor preguntó por qué estaba enojada. Llevé a los niños arriba mientras Rick intentaba hablar con Haley. Podía oírla gritar sobre cómo yo la había reemplazado y que los gemelos eran la prueba. Cómo su vida era mejor antes de que yo apareciera con mis engendros. Usó esa palabra, engendros, para referirse a mis bebés. Rick subió 1 hora después con aspecto derrotado. Dijo que Haley regresaría a la universidad antes de tiempo y que tal vez todos necesitaban espacio. Estuve de acuerdo, pero sabía que algo tenía que cambiar. Esa noche revisé nuestras finanzas. Estábamos pagando $32,000 al año por la educación de Haley. Dinero que podría ir a los fondos universitarios de los gemelos. Dinero que nos costaba pagar con 2 bebés. Tomé una decisión. Llamé a la oficina de ayuda financiera de la universidad y dije que necesitábamos actualizar nuestra información de pago para el próximo semestre. Eliminé nuestra tarjeta y puse el contacto de la madre de Haley, Julia, en su lugar. Luego llamé a Julia y le expliqué que ya no podíamos pagar la matrícula con los gastos de los gemelos. Julia se asustó, diciendo que no podía cubrirlo sola. Le sugerí que Haley podía pedir préstamos como la mayoría de los estudiantes o transferirse a un lugar más barato. 2 semanas después, Haley llamó a Rick gritando que su inscripción estaba bloqueada por falta de pago. Rick se movió por la casa como un fantasma durante 3 días.
Tomaba café por la mañana sin mirarme, cenaba con los gemelos mirando su plato y luego desaparecía en su oficina hasta la medianoche. Intenté hablar con él 2 veces, pero él solo asentía y se alejaba. En la cuarta mañana, lo encontré en la cocina antes de que los niños despertaran. Le pregunté si podíamos discutir esto en lugar de fingir que yo no existía. Dejó su taza de café con tanta fuerza que se agrietó contra la encimera. Dijo que yo debería haber hablado con él antes de tomar una decisión tan importante sobre su hija. Sentí que mi cara se calentaba y le dije que él debería haberme defendido a mí y a los niños cuando su hija los llamó engendros. Él dijo que ese no era el punto y que yo estaba cambiando de tema. Yo dije que era exactamente el punto, porque él dejó que ella insultara a nuestros hijos sin consecuencias y ahora estaba enojado conmigo por hacer algo al respecto. Agarró sus llaves y se fue al trabajo sin despedirse de los gemelos. Nova me preguntó en el desayuno por qué papá no lo abrazó y tuve que mentir y decir que papá estaba ocupado. La tarde siguiente, mi teléfono sonó con el número de Julia. Dejé que se fuera al buzón de voz, pero luego el teléfono de Rick empezó a sonar. Él estaba arriba cambiando el pañal de Ember, así que escuché toda la conversación a través del monitor del bebé. Julia gritaba tan fuerte que podía entender cada palabra. Dijo que lo llevaría a los tribunales por abandonar sus obligaciones financieras con su hija. Dijo que habían hecho promesas y que ahora él las estaba rompiendo para priorizar a su nueva familia. Rick sonaba agotado, intentando explicar que nunca firmaron nada legalmente vinculante. Julia gritó que eso no importaba porque él se había comprometido verbalmente y ella tenía testigos. Dijo que estaba eligiendo a sus engendros sobre su primera hija y que se aseguraría de que todos supieran qué clase de padre era realmente. Rick dijo que necesitaba tiempo para resolver las cosas y Julia le colgó. Me quedé en la cocina sintiéndome extraña porque una parte de mí se alegraba de que Julia mostrara su lado loco, pero otra parte se sentía fatal por haber puesto a Rick en ese aprieto. Él bajó 10 minutos después y no hablamos de la llamada, aunque ambos sabíamos que yo la había escuchado. Mi madre llamó 2 días después. Me sorprendió porque solemos hablar solo los domingos. Dijo que la madre de Rick había mencionado la situación y quería escuchar mi versión. Le expliqué todo, empezando por el comentario de los engendros y terminando con el corte de la matrícula. Esperaba apoyo, pero en cambio ella se quedó callada. Luego dijo que yo tenía todo el derecho a estar herida, pero que cortar la matrícula sin previo aviso era cruel. Dijo que yo estaba actuando como si Haley fuera malvada cuando en realidad solo era una adolescente confundida viendo cómo cambiaba su familia. Intenté explicarle lo del dinero y que no podíamos permitírnoslo, pero mamá me interrumpió. Dijo que había tomado una decisión enorme por rabia en lugar de pensarlo bien. Sentí que se me cerraba la garganta y le dije que ella no entendía lo que era oír a alguien llamar engendros a tus bebés. Ella dijo que sí lo entendía, pero que eso no hacía que mi reacción fuera correcta. Colgué, sintiéndome atacada desde todas las direcciones. Incluso mi propia madre pensaba que yo era la mala. Me senté en el sofá y me pregunté si todos me veían como la madrastra malvada que lo arruinó todo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, saqué nuestros extractos bancarios. No había mirado nuestras finanzas reales en meses porque Rick se encargaba de la mayoría de las cuentas. Nuestra cuenta de ahorros tenía $3,000 cuando solía tener 20,000. Habíamos pagado la comida con tarjetas de crédito 4 veces en los últimos 2 meses. El costo de la guardería de los gemelos subió a $1,800 al mes a partir de enero. Sumé los pagos de la matrícula y me di cuenta de que habíamos estado pagando casi $3,000 cada mes a la Universidad de Haley. Con razón estábamos en la quiebra. Me sentí justificada al ver los números así. Literalmente no podíamos permitirnos seguir pagando y criar a 2 niños pequeños. Pero luego pensé en lo que pasaría si Rick decidía que yo dañé su relación con Haley tan profundamente que no podría perdonarme. Cerré la computadora y me fui a la cama, pero no pude dormir. Rick ya estaba dormido dándome la espalda. La hermana de Rick le envió un mensaje de texto a la mañana siguiente con capturas de pantalla adjuntas. Yo estaba dándole el desayuno a los gemelos cuando él me mostró su teléfono. Haley había publicado en Facebook sobre haber sido abandonada por su padre, quien eligió a su nueva familia perfecta sobre ella. La publicación tenía 60 comentarios y todos eran de apoyo. La gente llamaba a Rick padre irresponsable y a mi madrastra manipuladora. Algunos primos lejanos que nunca había conocido decían que siempre supieron que Rick haría esto. Una de las amigas de Haley comentó que las madrastras siempre roban a los padres de sus verdaderos hijos. Me sentí enferma al leerlos. Quería comentar la verdad sobre lo que ella había dicho, pero Rick me arrebató el teléfono. Dijo que publicar cualquier cosa lo empeoraría. Le pregunté cómo podía ser peor que el hecho de que todos pensaran que éramos monstruos. Dijo, confía en mí, podría ser mucho peor. Los gemelos nos miraban discutir y Nova empezó a llorar. Lo levanté y llevé a ambos niños al cuarto de juegos mientras Rick miraba su teléfono con expresión derrotada. Esa noche, Rick estaba más callado de lo habitual durante la cena.
Después de acostar a los gemelos, dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos en la sala y admitió que había estado hablando con Julia sobre formas de ayudar a Haley sin decírmelo. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo eso. Y dijo que desde que se bloqueó la inscripción. Me levanté y dije que me estaba socavando y haciéndome quedar como la única mala. Él dijo que era su padre y que no podía simplemente abandonarla. Él dijo que yo había tomado una decisión unilateral, así que él estaba tomando una también. Dije que eso no era lo mismo en absoluto, y él lo sabía. Se levantó y agarró una almohada del sofá. Le pregunté qué estaba haciendo y dijo que dormiría en la habitación de invitados. Lo seguí por el pasillo, preguntando si hablaba en serio. Cerró la puerta de la habitación de invitados sin responder. Me quedé allí durante 5 minutos antes de volver a nuestro dormitorio. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, pensando en cómo podría haber destruido mi matrimonio por una cena horrible. Nova se despertó gritando a las 2 de la mañana 3 noches después. Corrí a su habitación y lo encontré llorando por el hecho de que Haley estuviera enojada con él. Lo abracé y le dije que ella no estaba enojada, pero él seguía preguntando cuándo volvería a casa porque la extrañaba. Me tomó 1 hora volver a dormirlo. A la mañana siguiente, Ember no me dejaba salir del baño mientras me duchaba. Se quedó fuera de la puerta de cristal llorando hasta que salí. En el desayuno, se sentó en mi regazo en lugar de en su silla alta y no quería comer a menos que yo le diera de comer. Esto continuó durante una semana. Los llevé a su pediatra para su chequeo regular y mencioné los cambios. La doctora preguntó si había estrés en casa. Admití que las cosas estaban tensas con Rick y su hija. Ella dijo suavemente que los niños captan el estrés del hogar y eso afecta su comportamiento. Sugirió terapia familiar. Me fui sintiéndome peor que cuando entré. Había cortado a Haley para proteger a los gemelos de su crueldad, pero ahora mi decisión les estaba doliendo de una manera diferente. Una semana después, llegó un sobre grueso dirigido a Rick de un bufete de abogados en el estado de Julia. Él lo abrió en la mesa de la cocina mientras yo les preparaba el almuerzo a los gemelos. Su cara se puso blanca mientras leía. Me pasó la carta sin decir nada. Era del abogado de Julia exigiendo que reanudáramos los pagos de la matrícula de inmediato. La carta amenazaba con una demanda por incumplimiento de contrato verbal y daños emocionales a Haley. Afirmaba que las calificaciones de Haley estaban sufriendo y que estaba experimentando depresión debido a nuestro abandono repentino. Había registros médicos adjuntos que mostraban que le habían recetado antidepresivos. Rick parecía completamente derrotado. Me senté y leí todo 2 veces. Dije, ¿nunca firmamos nada? ¿Cómo podrían demandarnos? Rick dijo que los contratos verbales pueden ser vinculantes en algunos estados, y Julia probablemente tenía correos electrónicos o mensajes de texto donde habíamos discutido pagar la matrícula. Le pregunté cuánto costaría un abogado para luchar contra esto. Dijo que probablemente 10.000 solo para empezar. Me di cuenta de que íbamos a perder dinero de cualquier manera. No podíamos pagar la matrícula, pero tampoco podíamos pagar abogados. Me puse la cabeza entre las manos y Rick se quedó allí sentado mirando la carta. Trish, una compañera de trabajo, me llamó ese fin de semana. Dijo que su hija iba a la misma universidad que Haley y que había investigado un poco. Le pregunté a qué se refería y Trish dijo que le había pedido a su hija que revisara las redes sociales de Haley. Me envió capturas de pantalla de historias de Instagram de los últimos 2 meses. Allí estaba Haley en la playa con amigos, Haley en un concierto, Haley en la casa del lago de alguien, Haley en una fiesta con vasos rojos por todas partes. Ninguna de estas eran las actividades de una chica deprimida luchando contra el abandono. Me sentí reivindicada al ver pruebas de que Haley le mentía a su madre y al abogado. Pero también me sentí triste. Esta chica que solía hornear conmigo los domingos le estaba mintiendo a todos, incluida Julia. Le di las gracias a Trish y guardé las capturas de pantalla. Rick estaba en la tienda con los gemelos, así que le envié un mensaje de texto diciendo que tenía información sobre Haley. No respondió durante 3 horas. Ken me llamó al celular el lunes por la mañana. El padre de Rick y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero no hablábamos mucho sin Rick cerca. Me preguntó si podía reunirme con él para tomar un café sin que Rick lo supiera. Sospeché, pero acepté. Nos vimos en un restaurante cerca de su casa. Ken pidió café y fue directo al grano. Dijo que necesitaba contarme sobre el primer matrimonio de Rick. Dije que sabía lo básico, pero Ken sacudió la cabeza. Explicó que Julia siempre había usado a Haley como un arma. Cada vez que Rick no hacía exactamente lo que Julia quería, ella amenazaba con retirarle la custodia. Cancelaba sus fines de semana con Haley o decidía de repente que Haley necesitaba quedarse con ella para las vacaciones. Rick entraba en pánico y le daba a Julia lo que ella exigiera solo por ver a su hija. Ken dijo que esto duró años hasta que Haley cumplió 12 y pudo decidir por sí misma.
Me miró seriamente y dijo que yo no me equivocaba al establecer límites, pero que necesitaba entender que Rick estaba aterrorizado de perder a su hija por completo porque Julia ya lo había hecho antes. Sentí que se me oprimía el pecho. Le pregunté si pensaba que debería dejar que Julia ganara. Ken dijo que no, pero que tal vez había un punto medio que no involucrara abogados ni cortara a Hailey por completo. Conduje a casa pensando en todo lo que Ken había dicho y preguntándome si había alguna manera de arreglar este desastre que yo había creado. Ken se recostó en el reservado del restaurante y se frotó la cara con ambas manos. Parecía más viejo de lo habitual, cansado de una manera que iba más allá de la falta de sueño. Dijo que su hermano Aston había pasado por algo similar con sus hijastros hace unos 10 años. Los hijos del primer matrimonio de su esposa nunca lo aceptaron y le hicieron la vida imposible cada vez que lo visitaban. Rompían cosas en su casa y lo culpaban a él. Le robaban dinero de la cartera. Le decían a su madre que él era malo con ellos cuando apenas les había dirigido la palabra. Aston intentó todo para que funcionara porque amaba a su esposa. Pagó sus equipos deportivos y viajes escolares, los llevó a los entrenamientos, asistió a juegos donde ellos fingían que él no existía. Su esposa seguía diciendo que terminarían aceptándolo, pero nunca lo hicieron. Para cuando fueron adolescentes, eran abiertamente hostiles, insultándolo y diciéndole que él no era su padre, por lo que no podía decirles qué hacer. El punto de quiebre llegó cuando la hija mayor acusó a Aston de golpearla durante una discusión sobre su hora de llegada. No era cierto, pero los servicios de protección infantil se involucraron e investigaron durante 3 meses. Su matrimonio apenas sobrevivió e incluso después de que se cerró el caso, su relación con esos chicos se destruyó para siempre. Ken dijo que Aston todavía pagaba su matrícula universitaria porque su esposa se lo suplicó, pero ya no habla con ellos y no vienen a las fiestas familiares. Me miró seriamente y dijo que, en las familias reconstituidas, el padre biológico siempre se siente dividido entre su antigua familia y la nueva. Cargan con la culpa del divorcio, de que su hijo pierda la familia intacta, de haber elegido una nueva pareja. El padrastro o madrastra siempre se siente como el extraño sin importar cuánto lo intente, porque hay toda una historia de la que no formó parte. Los niños sienten esa tensión y a veces la usan como arma porque están enojados por cosas que no son culpa de nadie realmente. Dijo que lo que pasó en la cena de cumpleaños de Rick fue cruel y yo tenía todo el derecho a estar herida. Pero Hailey ha estado lidiando con el divorcio de sus padres desde que tenía 7 años y ver a su padre construir una nueva familia probablemente despertó sentimientos que no sabía cómo manejar. Me quedé allí removiendo mi café y sintiendo que algo cambiaba en mi pecho. Esto no se trataba solo de una cena o de un comentario horrible. Eran años de cosas familiares complicadas que existían antes de que yo conociera a Rick. Hailey había sido el centro de su mundo después del divorcio. Y luego aparecí yo y eventualmente hubo 2 bebés que necesitaban atención constante. Había estado tan concentrada en proteger a mis hijos que no había pensado realmente en lo que se sentía para ella ver que su lugar en la vida de su padre se hacía cada vez más pequeño. Ken pagó los cafés y me abrazó antes de irme. Dijo que Rick nos amaba a mí y a los gemelos, pero que también amaba a Hailey. Y que de alguna manera todos teníamos que descubrir cómo existir en la misma familia sin destruirnos los unos a los otros. Llegué a casa y encontré a Rick dándoles el almuerzo a los gemelos en sus sillas altas. Me miró y me preguntó dónde había estado. Le dije que me había reunido con su padre y se quedó congelado con una cucharada de puré de zanahoria a mitad de camino hacia la boca de Nova. Me preguntó qué quería su padre y le dije que solo hablar sobre Hailey y toda la situación. Rick dejó la cuchara y se limpió las manos con una toalla. Dijo que su padre no tenía por qué involucrarse y que yo no debería haber ido a sus espaldas. No hablamos por el resto del día. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron, revisé Facebook por primera vez en una semana. Mis notificaciones estaban explotando. Hailey había publicado un ensayo largo sobre crecer con padres divorciados y sentirse reemplazada por la nueva familia perfecta de su papá. Había etiquetado a Rick y realmente usó los nombres de los gemelos. La publicación llevaba 6 horas y ya tenía más de 300 comentarios. Me desplacé por ellos sintiéndome cada vez más enferma. Persona tras persona llamando a Rick padre irresponsable que abandonó a su primera hija por sus nuevos hijos. Alguien dijo que yo era claramente una madrastra manipuladora que quería a Hailey fuera de escena. Una de las tías de Hailey del lado de Julia comentó sobre lo triste que era que Rick hubiera olvidado de dónde venía. Miembros de la familia extendida que había visto tal vez 2 veces estaban opinando sobre nuestros asuntos familiares privados. Incluso había gente que no conocía, amigos de amigos, agregando sus pensamientos sobre lo terribles padres que éramos. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de Hailey sobre sentirse borrada y olvidada. Sobre volver a casa y encontrar su habitación de la infancia convertida en un cuarto de juegos para los niños de reemplazo, sobre su padre eligiendo a su nueva esposa sobre su propia hija. Hacía que pareciera que la habíamos echado a la calle. Hacía que pareciera que los gemelos fueron idea mía y que Rick solo me había seguido la corriente.
Hacía que pareciera que yo la había expulsado sistemáticamente de su propia familia. Una parte de mí quería escribir un comentario explicando lo que ella realmente había dicho sobre mis bebés. Una parte de mí quería publicar capturas de pantalla de ella de fiesta en la playa mientras decía estar deprimida. Una parte de mí solo quería desaparecer y no volver a mostrar mi cara en ningún lado. Rick entró en el dormitorio y me vio mirando fijamente el teléfono. Me preguntó qué pasaba y giré la pantalla hacia él. Su cara se puso blanca mientras empezaba a leer. Se sentó en el borde de la cama y revisó los comentarios. No dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, me preguntó si yo había comentado o respondido, y negué con la cabeza. Dijo, bien, no te involucres. Solo lo empeorará. Le pregunté cómo podría ser peor que el hecho de que cientos de personas pensaran que somos monstruos. No tuvo respuesta. A la mañana siguiente, Rick sugirió terapia matrimonial. Dijo que claramente no podíamos resolver esto solos y que tal vez un profesional podría ayudarnos a comunicarnos mejor. Acepté porque no sabía qué más hacer. Tuvimos una cita ese jueves con una terapeuta llamada Dra. Smith que se especializaba en familias reconstituidas. Fui esperando que ella entendiera mi lado, que validara lo herida que estaba por lo que dijo Haley, que estuviera de acuerdo en que cortar la matrícula era una consecuencia razonable. En cambio, pasó toda la hora haciéndome preguntas que me pusieron a la defensiva. Quería saber por qué había tomado una decisión financiera tan grande sin hablar primero con Rick. Me preguntó si había considerado cómo se sentiría Hailey al ser sorprendida por el bloqueo de su inscripción. Señaló que me había saltado a Rick por completo al llamar directamente a Julia. Intenté explicar que estaba protegiendo a mis hijos de alguien que los llamó engendros. La doctora Smith asintió y dijo que entendía que eso fuera doloroso. Pero luego preguntó si yo había hablado con Haley sobre por qué lo dijo o si simplemente había tomado represalias de inmediato. Dije que represalias era una palabra fuerte y ella levantó las cejas. Dijo que yo había quitado $32,000 en apoyo financiero como castigo por palabras dichas durante una discusión. Sentí que mi cara se calentaba. Le dije que ella no entendía lo que era oír a alguien decir que deseaba que tus bebés nunca hubieran nacido. La doctora Smith dijo que estaba segura de que eso fue increíblemente doloroso, pero luego dijo algo que me dio ganas de irme. Dijo que parecía que yo estaba ejerciendo de madre de Rick al castigar a Haley en lugar de comunicarme con mi esposo sobre cómo manejar la situación juntos. Dijo que Rick era el padre de Haley y yo le había quitado la capacidad de tomar decisiones sobre su propia hija. Rick se sentó muy quieto a mi lado en el sofá. Ella preguntó si habíamos discutido nuestras finanzas juntos antes de que yo hiciera el cambio, y Rick dijo que no. Preguntó si habíamos acordado juntos las consecuencias para Haley, y Rick dijo que no. Me sentí acorralada y traicionada. Me levanté y dije que no creía que esto estuviera ayudando. La doctora Smith me pidió que me sentara de nuevo, pero agarré mi bolso y salí. Rick me siguió al estacionamiento, pidiéndome que volviera adentro, pero me subí al auto. Condujimos a casa en silencio. No reservamos una segunda sesión. Ese fin de semana, mientras Rick llevaba a los gemelos al parque, me senté en la mesa de la cocina con nuestros extractos bancarios extendidos frente a mí. Revisé 6 meses de cargos línea por línea. La comida orgánica para bebés en la que insistí costaba casi el doble que la normal. La ropa de diseñador que había comprado en esa boutique del centro sumaba más de $800 en 3 meses. Los juguetes educativos especiales que pedí por internet porque había leído que eran mejores para el desarrollo. Los disfraces de Halloween combinados que compré en agosto por miedo a que se agotaran. Lo sumé todo y me sentí mal. Había gastado más de $3,000 en los gemelos solo en los últimos meses en cosas que no necesitábamos realmente. Mientras tanto, había estado resentida en silencio por cada pago de matrícula que salía de nuestra cuenta para Haley. Pensé en todas las veces que había visto un cargo por su alojamiento o plan de comidas y me sentí molesta por estar manteniéndola. Recordé sentirme amargada cuando Rick mencionaba que necesitaba enviarle dinero extra para libros de texto. Me decía a mí misma que era porque ella era desagradecida y no apreciaba lo que hacíamos. Pero sentada allí mirando la prueba de mis propios gastos, tuve que admitir algo feo. Parte de mi enojo hacia Hailey venía de los celos por el dinero que Rick había gastado en ella a lo largo de los años. Dinero que iba a ella en lugar de ir a mí y a los gemelos. Dinero que me recordaba que ella había sido la primera familia de Rick y nosotros éramos la segunda. Me sentí terrible conmigo misma por siquiera pensar de esa manera. Hailey era una niña cuando me casé con Rick. Ella no eligió que sus padres se divorciaran. No pidió que su padre se volviera a casar y tuviera más hijos. Pero en algún momento del camino, empecé a verla como competencia en lugar de como la hija de Rick que necesitaba apoyo. Cerré todos los extractos bancarios y apoyé la cabeza en la mesa. Los gemelos eran mis bebés y haría cualquier cosa para protegerlos. Pero tal vez lo que había hecho no se trataba realmente de protegerlos a ellos.
El teléfono de Rick sonó el martes por la tarde mientras él trabajaba desde casa. Lo oí contestar y luego su voz se volvió tranquila y seria. Entró en la sala donde yo estaba construyendo bloques con los gemelos y su cara se veía extraña. Dijo que era el consejero de ayuda financiera de la Universidad de Haley. Haley estaba en libertad condicional académica y podría perder su beca por mérito por completo si no mejoraba las cosas el próximo semestre. Había reprobado 2 clases el último trimestre y apenas estaba pasando las actuales. El consejero había llamado porque estaban preocupados por ella y querían asegurarse de que sus padres supieran lo que estaba pasando. Rick se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. Le pregunté qué quería hacer y dijo que no lo sabía. Nova le trajo un bloque y Rick lo tomó pero no hizo nada con él. Sentí esta mezcla complicada de emociones que no podía clasificar. Una parte de mí estaba genuinamente preocupada por el futuro de Hailey porque fracasar en la universidad la perjudicaría durante años. Una parte de mí estaba enojada porque estaba desperdiciando las oportunidades que tenía mientras se hacía la víctima en Facebook. Una parte de mí se sentía culpable preguntándose si la situación de la matrícula había empeorado sus notas. Una parte de mí pensaba que había estado de fiesta demasiado según esas fotos de Instagram y esto era su propia culpa. Me di cuenta de que todavía me importaba ella a pesar de todo lo que había pasado. Eso me confundió porque quería descartarla como cruel y egoísta, pero no podía. Había sido parte de nuestra familia durante años. Había ayudado a pintar la habitación del bebé y cargó a los gemelos cuando eran recién nacidos. Me había llamado su madre extra y horneó galletas conmigo los domingos por la tarde. Esa chica todavía existía en algún lugar debajo de toda la rabia y el dolor. El jueves por la noche, Rick me dijo que iba a visitar a Haley en la universidad este fin de semana para hablar de las cosas. Le pregunté si yo estaba invitada y dijo que no. Esto tenía que ser solo entre ellos. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Le pregunté si estaba eligiendo el bando de ella después de todo lo que había dicho y hecho. Dijo que esto no se trataba de bandos. Se trataba de ser su padre e intentar arreglar las cosas antes de que ella destruyera completamente su futuro. Dije que yo era su esposa y que deberíamos tomar decisiones juntos. Me miró y dijo que yo había tomado una decisión unilateral sobre su matrícula. Así que él estaba tomando una decisión unilateral sobre ir a verla. Sentí que se me saltaban las lágrimas e intenté contenerlas. Tuvimos una discusión enorme en la que lo acusé de traicionarme y él me acusó de intentar sacar a su hija de su vida. Dijo que lo había puesto en una posición imposible donde tenía que elegir entre su esposa y su hija. Dije que estaba siendo dramático y él dijo que yo estaba siendo controladora. Ambos dijimos cosas que probablemente no deberíamos haber dicho. Durmió en la habitación de invitados otra vez. El viernes por la mañana, hizo una maleta y se fue a la Universidad de Haley sin despedirse. Me quedé en la cocina viéndolo alejarse y me pregunté si nuestro matrimonio realmente iba a terminar por esto. Pasé el fin de semana trabajando en todo con Rick cuando volvió, mientras los gemelos se quedaban con mi madre. Nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestros extractos bancarios extendidos, los números de la matrícula del colegio comunitario escritos en un bloc de notas, y realmente hablamos sobre lo que podíamos manejar sin destruirnos financieramente. Rick admitió que había estado aterrorizado de que Haley terminara como su primo. Que nunca terminó la escuela y trabajó en ventas al por menor durante 20 años, por lo que había estado arrojando dinero al problema en lugar de abordar el comportamiento de ella. Le dije que yo había estado tan concentrada en proteger a los gemelos que había olvidado que Hailey todavía era solo una niña que había visto a su familia desmoronarse y no sabía cómo manejarlo. Acordamos cubrir un semestre en el colegio comunitario cerca de la casa de Julia, unos $8,000 en lugar de 32,000, con condiciones claras adjuntas. Hailey tenía que mantener un promedio de B, asistir a sesiones de terapia familiar 2 veces al mes, ya sea en persona o por video. Y no más publicaciones en redes sociales insultándonos. Si mantenía sus notas y realmente trabajaba en las cosas, la ayudaríamos a transferirse a una universidad estatal para su 3er año. No era la universidad de sus sueños, pero era algo. Y se sentía más honesto que simplemente entregar dinero mientras ella llamaba engendros a mis hijos en internet. Rick condujo a la casa de Julia para decírselo a Haley en persona mientras yo me quedaba en casa con los niños. Regresó 3 horas después con aspecto agotado pero aliviado. Dijo que Haley lloró y admitió que había estado reprobando porque estaba deprimida y enojada. Pero no sabía cómo pedir ayuda. Aceptó el plan del colegio comunitario y dijo que intentaría la terapia si eso significaba no perder a su padre por completo. Sentí esta extraña mezcla de esperanza y precaución porque quería creer que estaba siendo genuina, pero también la había visto manipular situaciones antes. 2 semanas después, recibimos la confirmación de que Haley estaba inscrita para el semestre de primavera en el colegio comunitario, viviendo con Julia, y su primera cita de terapia estaba programada. Rick parecía más ligero, como si hubiera estado cargando bloques de cemento y finalmente los hubiera soltado.
El día de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que esperaba, y de repente Hailey venía con Julia para la cena. Pasé la mañana cocinando e intentando no vomitar por los nervios mientras los gemelos corrían preguntando cuándo vendría Haley. Rick no dejaba de mirar su teléfono y reorganizar cosas en la mesa que no necesitaban ser reorganizadas. Cuando llegaron, Hailey se veía diferente, más delgada y cansada, con el pelo recogido en una coleta desordenada en lugar de los rizos perfectos que solía llevar. Los gemelos gritaron y corrieron hacia ella. Y ella realmente se tiró al suelo y dejó que treparan sobre ella en lugar de empujarlos. Julia se quedó una hora haciendo una charla incómoda antes de irse. Y luego fuimos solo nosotros. La cena fue silenciosa al principio, todos con cuidado con sus palabras. Pero Ember tiró su leche y todos nos reímos y eso rompió parte de la tensión. Después de que los gemelos se durmieron, Haley preguntó si podíamos hablar en privado. Se me cayó el alma a los pies, pero la seguí al porche trasero donde solíamos sentarnos y trenzar el cabello hace años. Se miró las manos y dijo que sentía mucho haber llamado engendros a los gemelos, que había estado tan enojada por sentirse reemplazada que dijo lo más cruel que se le ocurrió. Dijo que su terapeuta la estaba ayudando a entender que sus sentimientos sobre el divorcio y la nueva familia eran válidos, pero que la forma en que los expresó estaba mal. Le dije que sentía mucho haberle cortado la matrícula sin previo aviso, que debería haber hablado primero con Rick y manejado mejor mis sentimientos heridos en lugar de tomar una decisión enorme por rabia. Ambas lloramos un poco y no fue perfecto ni se curó por completo, pero fue algo real. Entró y jugó con los bloques con los gemelos antes de acostarse y Nova se durmió sosteniéndole la mano. Pasaron 3 meses y Hailey llamaba todos los domingos para chatear por video con los gemelos. Sostenía dibujos que hacía en su clase de arte, imágenes divertidas de dinosaurios y camiones que hacían reír a los niños y señalar la pantalla. Sus notas llegaron al final del semestre mostrando 3B y una A-. Y Rick lloró cuando las vio. Todavía hacía comentarios a veces sobre sentirse excluida cuando publicábamos fotos familiares. Todavía tenía momentos en los que se notaba que estaba luchando con todo, pero realmente lo estaba intentando en lugar de solo estar enojada. Tuve que aceptar que nuestra relación nunca sería lo que era cuando tenía 12 años y horneábamos galletas juntas los domingos. Ya no era mi hija extra de esa manera sencilla. Y los gemelos lo habían cambiado todo, tanto si alguien quería admitirlo como si no. Pero ella estaba trabajando en las cosas y eso importaba. Rick y yo fuimos a terapia nosotros mismos y trabajamos en cómo ambos habíamos manejado todo mal, él evitando el conflicto y yo tomando grandes decisiones sola cuando me sentía herida. Tuvimos conversaciones difíciles sobre comunicación y prioridades, sobre cómo casi perdimos nuestro matrimonio por no hablarnos. Los gemelos preguntaban por Hailey constantemente y se iluminaban cada vez que ella llamaba por video. Y cuando vino a casa para las vacaciones de primavera, la seguían por la casa como cachorros. Las cosas no eran perfectas y probablemente nunca lo serían, pero estábamos descubriendo cómo ser realmente una familia reconstituida en lugar de fingir que todo estaba bien mientras el resentimiento crecía por debajo. Aprendí que proteger a mis hijos a veces significaba tener conversaciones incómodas en lugar de gestos dramáticos, y que Hailey tenía derecho a tener sentimientos complicados sobre el cambio de su familia, incluso si la forma en que los había expresado al principio fue completamente errónea.